La ley de la curación. Para comprender qué es lo que la homeopatía sostiene como concepto de la curación, es necesario una revisión del problema de la enfermedad del hombre. El espíritu analítico, científico, experimental que predomina en la medicina moderna ha conducido a cometer dos grandes errores que desgraciadamente rigen la manera de actuar de los médicos hoy día. El primer error es creer que la enfermedad es un fenómeno patológico localizado en un órgano, sistema o tejido del organismo y que a ello se debe la etiología del proceso mórbido. Corrigiendo esto, cesa la disfunción o extirpando el órgano o parte afectada y el enfermo deberá curarse. El segundo error es la limitación en el tiempo de procesos fisiopatológicos locales o generales aislados, como si fueran entidades clínicas específicas y por ende enfermedades distintas. Estos dos grandes errores han llevado al médico a un extremo obsesivo y dogmático en la búsqueda de un diagnóstico analítico, tanto que ha dejado de lado su capacidad para percibir al enfermo como una totalidad, tanto en espacio como en el tiempo, y comprender que la patología que se está presentando de manera local no es más que un proceso de lo que está enfermando al individuo entero. No existe ninguna dificultad para el médico con imaginación en comprender que la vida está regida por un principio de unidad sintética que coordina y organiza todas las partes del organismo de una sinergia funcional perfectamente correlacionada entre los elementos histológicos, humorales, hormonales y psíquicos del individuo, en forma tal que no es posible segregar vitalmente ninguna parte del conjunto. Si bien cada átomo, cada molécula, cada célula o cada órgano del cuerpo mantiene en su forma y función una cierta armonía, como unidades analíticas, con propiedades específicas, cada una de ellas, el sentido de su existencia está dado por el agrupamiento, la concurrencia, a una organización colectiva, la subordinación recíproca, que determina la realización de una unidad sintética. La persona humana se constituye por este principio de ordenamiento o unidad sintética, puesto en vigencia por la función del sistema nervioso, que específicamente es el sistema centralizador de la organización vital. Todo parece como una correspondencia entre el todo y las partes dependiendo del sistema nervioso. La separación de lo psicológico como expresión de lo nervioso es hoy ya inaceptable. Todo lo psicológico es biológico y todo lo biológico es psicológico. La energía vital está presente en cada átomo, cada célula, en cada órgano de cada persona. Cuando esta función dinámica se perturba, se produce una disinergia funcional que cambia el equilibrio económico de la energía vital entre los órganos, quiebra la homeostasis, los humores y determinando así el estado de enfermedad. Este estado primigenio de enfermedad total, esta alteración dinámica de la energía vital en su plan de organización y armonización entre las partes del individuo y del individuo con el cosmos, este desequilibrio puramente funcional del individuo como persona engendró muchas teorías sobre la constitución. Las teorías de muchos autores, incluyendo en la homeopatía, han querido llevar el concepto clínico de la enfermedad desde los detalles analíticos, sintomáticos u orgánicos a la unidad sintética, a la percepción del conjunto o panorama general que permita comprender el trastorno dinámico funcional que precede y provoca la lesión orgánica.
La falta de un criterio estricto de individualización que el problema exige en absoluto, hizo que los médicos consideraran inoperantes estos magníficos esfuerzos de síntesis y se plegaran a la necesidad de analizar, clasificar, definir y diagnosticar lesiones anatómicas y estructuras patológicas con un criterio científico exclusivamente ponderativo, matemático, mesurable y materialista, olvidando el carácter sintético que debe regir indefectiblemente el estudio diferencial de la medicina, sobre todo de la medicina humana. Los, perdón, los homeópatas fueron los primeros en describir que las enfermedades infecciosas no aparecen por el agravio de un germen o virus. El germen no es la causa, sino el resultado de la enfermedad, de la perturbación vital latente que constituye al individuo. El desconocimiento de los síntomas de lo que Hahnemann llamó miasma hace que el patólogo se encuentre incapacitado para abordarla terapéuticamente, limitándose a medicar las localizaciones o suprimir las manifestaciones patológicas. El patólogo, que considera que la patología es un fenómeno negativo, desprovisto de sentido, al que hay que eliminar como algo extraño a la vida, algo que se opone a la fisiología normal, algo que es necesario suprimir, como extirpar un tumor o un órgano afectado, una úlcera, una erupción de la piel, o se coartará el mecanismo de la función de un órgano, como si cada síntoma patológico no fuera la intensificación del proceso normal correspondiente, como si toda la patología no fuera lo que realmente es. La intensificación del proceso vital para fijar, materializar y resolver un equilibrio de la energía vital. La experiencia muestra irrefutablemente que la supresión de la lesión patológica o la correlación de un mecanismo parcial del proceso mórbido determina la determina la aparición de metástasis en otro sector bajo formas distintas, como otro cuadro de enfermedad, como son, por ejemplo, el asma después de una operación de amígdalas o la supresión del eczema. Las neumopatías que siguen a las afecciones eruptivas. Las encefalitis, nefritis o hepatitis después de vacunaciones y supresiones Repito el párrafo completo. Después de la vacunación y supresiones intempestivas de procesos agudos. Y lo que es aún peor, las metástasis mentales ocasionadas por supresiones de manifestaciones sintomáticas. Ay, disculpa. Disculpa por las equivocaciones. Sorry. Seguimos. La energía vital, ordenadora de la economía interna, actúa bajo la misma ley que rige la conservación de la energía cósmica en todos sus aspectos, tanto telúricos como vitales, fijando y determinando por inducción el proceso vital del centro a la periferia, como ocurre en el átomo y las estrellas. Los movimientos de la energía del ser humano como unidad vital están regidos por las mismas leyes que rigen la actividad de la energía en todas las unidades estructurales de la creación. A esto se le llama ley de curación, que no es más que un subrogado de la ley universal de conservación de la energía. La vis medicatrix hipocrática, el poder curativo de la naturaleza, que preserve el equilibrio psíquico homeostático del organismo, es una corriente eferente de energía que, emergiendo del primigenio instinto de la vida,
La voluntad del amor, de integración en el mundo, deriva el aparato muscular hacia la superficie. Esa voluntad de realización como los electrones en el átomo. Toda vez que esta corriente excéntrica sea interferida, se produce un bloqueo en la energía de un órgano o sector de la economía y se desarrolla la lesión patológica. El individuo tiene entonces una enfermedad aparente. La restauración de la corriente eferente en su libre tránsito a la superficie de la mente a la acción muscular, del centro del organismo a los emutorios, indispensable para la medicina, es la vigencia de la ley de la curación. Para que el hombre pueda, como dice Hahnemann, resumir la libertad interna y realizar los altos fines de su existencia. Todo lo que terapéuticamente se haga resolver un problema patológico local sin comprender clínicamente el sentido que esta localización tiene en el designio de la vida total del sujeto, en el destino psicobiológico de su personalidad profunda, es una supresión. Es una interferencia al esfuerzo de la energía vital en su actividad curativa. El medicamento homeopático no hace sino estimular la fuerza vital para restaurar la vis medicatrix bajo la égida de la ley de la curación. Curar tiene la significación de rectificar la vis medicatrix, fuerza curativa de la naturaleza, en su dinámica vibratoria y conseguir en el enfermo el estado de ecuanimidad o ataraxia emocional que le permita cumplir su destino de trascendencia en el bien, la verdad y la belleza, atributos esenciales de la vida. Por encima del diagnóstico patológico, la anamnesis homeopática debe permitir diagnosticar claramente el sujeto mismo del enfermo, con su temperamento, su carácter, estado de ánimo, y disposición constitucional. A través de un conocimiento exhaustivo de su biografía efectiva, sus vicisitudes infantiles y adolescentes, su vida de relación actual y su comportamiento tanto psíquico como biológico en el aspecto telúrico emocional. En el curso del tratamiento, la pauta de la curación del enfermo será sola y únicamente dada por la movilización de ese núcleo psicomental, en el sentido de un cambio positivo de ánimo y conducta, junto a una rendición en la mayoría de los casos de síntomas somáticos latentes. Si este síndrome mental no ha sido removido y si el enfermo continúa con sus resentimientos, angustias, temores y un comportamiento anormal en su vida afectiva o cualquier otra anomalía de carácter y ánimo, no obstante la mejoría que acuse de su enfermedad local por la cual acudió a la consulta, la curación no se producirá. Médico y enfermo deben tomar plena conciencia. Médico y enfermo deben tomar plena conciencia de ese principio fundamental del proceso de curación que implica, del parte del médico, un enfoque clínico del enfermo como una totalidad anímico-corporal para saber lo que hay en él que curar, y de parte del enfermo una asunción de la responsabilidad que le incumbe para
Repito el párrafo. Y por parte del enfermo, una asunción de la responsabilidad que le incumbe para rectificar su vida moral de acuerdo con la ley natural que rige tanto la adaptación a la vida como la curación. Bibliografía. Paschero, Tomás Pablo, del libro Homeopatía. Imágenes tomadas de la web. Música, Morning Snowflake. Fotografías de mi álbum personal. Muchas gracias por ser y estar. See you later. Un gran placer y honor conocerles y estar con ustedes. Compartir esto. Atentamente, licenciada en homeopatía, Luna Sánchez. Una chica rara y genialmente feliz. See you later.